Vamos a tener de manera más amena, más sencilla con el pastor. Vamos a charlar un poco cómo nos fue en la semana con la predicación que se nos dio el día domingo, que tenía como título La fuente eres tú, ¿no? Haciendo referencia a la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es pensamos que iba a ser la última predicación el domingo sobre libros poéticos, pero no. ¿Vos sabías eso? Te estoy contando un chismecín. Sí, era... El domingo sigue con Cantares. ¿Vio que dijo que no iba a predicar de Cantares? Sí, yo también pensé que no iba a ir. Me metí en un lío. Sí, pastor. Por favor. Va a hablar entonces el pastor el domingo del libro de Cantares. Pero bueno, ahora nos toca repasar un poco cómo nos fue en la semana con los versículos, qué leímos, qué nos pareció. ¿Tuvimos luchas, no tuvimos luchas? No sé, Lauti, ¿a vos cómo te fue? Me quedé pensando en varias cosas que compartió el pastor. Especialmente en lo que decía el tema del egoísmo y mirarse solamente a uno mismo. Y que todo lo que pasa, o las pruebas o todo, es para bendecir a otros. Esa era la finalidad. Y bueno, eso. Y usaba una palabra que la dijo muy bien toda la predicación. Yo no sabía cómo escribirla. ¿Cuál? Ensimismado. Yo le decía sí. Ensimismado. Entonces yo la escribía con lápiz y no me quedaba, ¿viste? Y le digo a la pastora, ¿cómo se escribe ensimismado? Entonces, entre las dos tratábamos de escribirla, ¿viste? Porque era una palabra complicada de escribir. Porque no te salía a decirla a mí. Entonces, como no sabía decirlo, no lo sabía escribir. Y el pastor utilizaba esa frase para hablar de estar todo el tiempo como no es la palabra alumbrados, como mirándonos todo el tiempo a nosotros, ¿no? Una constante. Y empezó leyendo el Job capítulo 29, versículo 1, donde nos hizo contar la cantidad de yo que aparecía en la predicación, en el discurso de Job, ¿no? En respuesta a sus amigos también. Y en respuesta a Dios, bueno, preguntas a Dios, de por qué le pasaba todo esto a él si él era, en sus días de su juventud, tan bueno con los demás, ¿no? Claro, tan completo, tan íntegro, tan correcto, pero haciendo siempre mención a él. Claro. Como casi olvidándose de la fuente que es el Señor, ¿no? Entonces ahí Job cae en esa situación de solo centrarse en él, hasta inclusive describirse a sí mismo como un árbol que tiene raíces profundas y que fue de tanta bendición para tanta gente y que las personas lo honraban y que si él sonreía, la gente ya le cambiaba el día. Entonces a eso nos referíamos cuando aún con una buena conducta y una buena vida podemos terminar centralizándonos en nosotros y no en el Señor, que es la fuente, ¿no? A mí me pasaba en forma particular, pastor, cualquier cosa me vas corrigiendo, que yo le decía al Señor que he tenido varias veces la conducta de Job, ¿no? De preguntarle cosas a Dios, pero sin tener la rectitud de Job. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Viste que sus amigos lo acusaban constantemente de que algo tendría que haber hecho mal? En realidad vos fuiste muy soberbio, o no le diste de comer a las viudas, o no fuiste agradable con los huérfanos. Bueno, entonces, y yo le decía al Señor, ¿qué pasa si vos me querés hablar a mí de la misma forma, pero yo no soy Job? Claro. Yo sí soy culpable de muchas cosas. Y también tengo esta posición de Job de a veces creer que he sido justa en algunas otras. Entonces me encontraba como afectada por la situación de Job, pero al mismo tiempo me sentía completamente diferente. Claro, bueno, nosotros en esta etapa de gracia que nosotros vivimos, obviamente comprendemos que nuestro Redentor no solo vive, sino que sabemos todos los beneficios que tenemos en Él. Entonces, por un lado, reconocer que hemos errado, que hemos faltado y que nuestra justicia no puede lograr la salvación y la santificación, sino que es resultado de Él, que Él es la fuente. Recurrimos a Él
con una actitud mucho más dependiente del Señor. Pero a la misma vez caemos a veces en centralizarnos tanto en nosotros, que queda solo una exposición en mi boca de lo que Él es, pero en la práctica Claro. terminamos confiando en nuestros criterios, en nuestros esfuerzos, en lo que podemos nosotros lograr. Entonces esa dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos nos enrieda, ¿no? Nos confunde, nos hace marcha y contramarcha. Por eso necesitamos siempre recordar que Él es la fuente, ¿no?, de toda la sabiduría. Sabiduría que veníamos explicando que viene solo de arriba y que solo Dios la da. A Él tenemos que recurrir, ¿no? Después hablabas mucho acerca de la realidad de los amigos de Job y Sí. después como el Señor también reprende la actitud errónea que habían tenido los amigos. Claro, y sobre todo que no habían hablado como Job lo había dicho acerca del Señor. Claro. Y hablabas mucho de la perspectiva de Dios en el proceso y no de la nuestra. Claro. ¿Por qué es tan importante pedirle al Señor que nos enseñe su perspectiva? Bueno, describíamos que si nuestra situación, la que estemos pasando, sean dificultades, situaciones o aún situaciones muy positivas, a veces nos encontramos como en un laberinto, ¿no?, sin saber por dónde está la posible salida, y la perspectiva de Dios es que Él ve todo desde arriba, ¿no?, todo lo que nuestros principios, nuestro final, sabe por dónde conducirnos. Entonces mirar al cielo, recurrir a Él nos va a permitir tener dirección. Nuestra perspectiva es muy humana, muy chata. Yo creo que lo he contado alguna vez. Yo era chiquito y me gustaba mucho subir a los árboles y me trepaba cuanto árbol había, por la satisfacción que me daba estar en la punta del árbol y mirar desde ahí, como que todo se veía diferente, ¿no? Como yo era chiquito, en esa perspectiva de altura se veía, qué sé yo, parte de mi barrio, parte de los techos de las casas. Veía a mi papá, a mi mamá que andaban por ahí como más empequeñecidos. La perspectiva de Dios es tan extraordinaria que por supuesto Él lo sabe todo, no estoy diciendo nada nuevo, pero frente a nuestro conflicto, Él no lo desconoce y también sabe la salida a la prueba. Claro. Por eso la perspectiva de Dios es mejor que la nuestra. Sus promesas no son solamente para un periodo, ¿no? Las promesas de Dios son sí, amén. Entonces su palabra nos dirige, su visión de lo que nos está pasando es muy distinta a la nuestra. Normalmente nosotros vamos a tener lástima de nuestra condición y el Señor nos está preparando, nos está moldeando, formando. Y normalmente el resultado va a ser para interceder por otros. Normalmente se va a ver en la práctica parte de esa gran salida a nuestra prueba cuando nos estamos ocupando de otros sin que todavía hayamos salido de la situación. Ya es parte de la salida, cuando lo que nos pasa está inmediatamente anexado a la situación de otro. Claro. Pero automáticamente anexado. Yo eso lo he visto tantas veces, pero tantas veces, y sobre todo tuve una experiencia pero muy gráfica que la hablaba con mi esposa, ¿no?, sobre pasar una situación muy dura, y mientras está pasando por el proceso, anexarme a la situación de otro. O sea, el otro está pasando por lo mismo, y aunque todavía no salí de esta situación, el consuelo, la paz, el acompañamiento en la prueba al otro ya empieza a ser parte de la salida, que es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Por eso considero yo que tener la perspectiva de Dios siempre nos va a guiar para interceder por otro. No, Dios no invierte, no tiene un pensamiento solo de individuo, que lo tiene, ¿no?, sino que Dios también está pensando en pueblos, Dios está pensando en ciudades, Dios está pensando en comunidades, en familias, y nosotros somos su inversión. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Ninguno de nosotros somos una isla. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas va a afectar directamente a alguien, entonces es muy importante que tengamos la perspectiva de Dios. Pastor, hablabas
cuando Dios le dice a los amigos de Job que no habían hablado bien de él, Sí. como mi siervo Job. Sí, Y vos recalcaste en la prédica, o sea, vimos la queja de Job, sí, como él hablaba de sí mismo, sí, pero después como él se retracta de todo eso. claro, O sea, así el paralelismo, la clave que sería cuando él se retracta claro. de todo. Yo siempre he tenido conflicto con ese texto porque si lo sacás de contexto, Claro, Job también habló mal. Job también habló mal. O sea, Job cuestionó, aunque él fue muy honesto. La honestidad de Job fue aprobada por el Señor. Dios no lo despreció, al contrario, le contestó. No le contestó la pregunta que él tenía, le contestó con otras preguntas. Ahora yo te voy a preguntar a vos. Eso es otro aspecto del Señor que te cambia la forma de pensar, ¿no? Sino que en el momento en que Job termina de reconocer que eran cosas demasiado maravillosas para él, él dice: me arrepiento de todo lo que dije, absolutamente de todo lo que dije. Esa actitud es la correcta, porque estoy ante el creador de todas las cosas, ante el creador de mi vida. Entonces me arrepiento desde la posición, sea correcto o incorrecto, desde la posición. ¿Y cuál es la posición? Creado. Claro. Él, que es el que me creó, obviamente me va a enseñar. Y si él me va a preguntar, yo no voy a poder contestar. Entonces mejor guardo silencio y aprendo, ¿no? Esa actitud hace que los amigos de Job queden automáticamente en Orsay. Automáticamente quedan en Orsay, porque los amigos hablaban desde una posición de creer saber cómo Dios piensa o cómo Dios va a actuar. Entonces ahí es cuando Job intercede por sus amigos, porque el Señor dice: mi siervo Job orará por ustedes porque estoy muy enojado. Él orará por ustedes. Todavía seguía en su situación Job, todavía seguía con su problema en la piel, con sus pérdidas, con su tristeza, pero ya había reconciliado su situación con el Señor, de que esa reconciliación constaba en el reconocimiento de que yo hablé cosas que no entendía, demasiado maravillosas, me arrepiento de todo lo que he dicho, ¿no? Fue un ejercicio muy práctico, tomar Job capítulo 42 y leérselo al Señor y responder cuando el Señor pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Exacto. ¿Quién es este? Y el pastor hacía mención: soy yo. Y tomar practicar ese versículo toda la semana y decirle: soy yo, Señor, soy yo la que habló sin saber, soy yo la que cuestionó, soy yo, Señor. Y me presento, y a pesar de que a veces me sentía muy diferenciada de Job, la conclusión era la misma, la Claro. de él y la mía. Claro. Y este versículo me ha ayudado no solamente ahora, sino que ha sido un versículo que me ha acompañado durante toda mi adolescencia, mi juventud, y sigue siendo, ¿no? Esa la solución, la humillación delante de Dios, aceptar que Él nos ama, que nos quiere enseñar a través de lo que Él hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Así que bueno, presentarnos ante Dios, decir: soy yo, Señor, aquí estamos, y nos arrepentimos con todo nuestro corazón, en polvo y ceniza, delante de tu presencia. Eso siempre nos ubica, ¿no, pastor? Siempre nos ubica y también nos comisiona. Siempre nos ubica y nos comisiona, porque no va a terminar en ese reconocimiento. Cuando Job ora por sus amigos son librados del enojo del Señor, y le es devuelto a Job muchísimo, el doble de lo que tenía. Y que siempre es importante aclarar que es por misericordia, no es por méritos, sino que es por la misericordia y la compasión de Dios. Dios le devuelve mucho más de lo que tenía, y se ve multiplicado el efecto Job en los parientes, en los familiares, en los propios amigos, pero a lo largo de la historia, en millones. Las palabras de Dios a Job han consolado corazones a través de toda la historia de la iglesia, de la humanidad, y seguirá haciéndolo hasta que el Señor venga. Él dijo: ojalá mis palabras fueran escritas con cincel para recordarse, y se cumplió. Las palabras de Job han sido escritas y multiplicadas en toneladas para que muchísimos fuésemos consolados. La experiencia de Job creo que es una experiencia que
queremos evitar, por supuesto, porque es muy dolorosa, muy dura, muy, muy fuerte, pero inclusive queremos evitar leer el libro de Job. Pero Job nos va a enseñar, nos va a llenar de sabiduría y nos va a permitir tener la perspectiva del Señor, recordando siempre, ¿no?, que es para interceder por otros. Jesucristo literalmente fue aplastado por el buen plan del Señor, para que el gozo de saber su logro lo iba a confortar, de que muchísimos íbamos a ser perdonados. Entonces, a través del sufrimiento de Cristo, por eso el buen plan del Señor se va a llevar a cabo, y otros van a ser fortalecidos y bendecidos y animados con estas palabras o con nuestras propias experiencias también, ¿por qué no? Bueno, muy bien, fue un pequeño segmento que charlamos, que hemos titulado Mateando con el Pastor. Estamos atentos a este domingo, que va a ser una predicación sobre el libro de Cantares, así que atentos. Pastor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a